Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Es Hechos 2:16 y tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar hoy. Bienvenidos a La Iglesia que Ilumina, un podcast católico para los últimos tiempos. La iglesia que ilumina es la que arde. La iglesia que ilumina es la que arde en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Volvemos con un programa especial en directo, y es que el 31 de enero se celebra la fiesta de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, patrón de la juventud y gran santo italiano del siglo XIX. Además de su labor con los jóvenes, uno de los aspectos más destacados de este santo son los 159 sueños que están recogidos en sus memorias biográficas. Sueños que son verdaderas revelaciones de Dios, con enseñanzas valiosísimas y profecías que se cumplían con exactitud tan solo poco tiempo después. En este programa especial vamos a leer y comentar 4 de estos sueños. El sueño del elefante de 1863, Una lluvia misteriosa de 1880, El futuro de París, la Iglesia y Roma de 1870 y El sueño de las 2 columnas de 1862. Estos sueños guardan mucha relación con los tiempos que vivimos en la actualidad, así que te invitamos a escuchar atentamente y a descubrir un poco de este gran tesoro que son los sueños de Don Bosco, un ejemplo de la verdadera riqueza de la Iglesia y una fuente de frutos espirituales para todos los cristianos. Nos encomendamos con una oración y comenzamos. Oh Dios, que elegiste a San Juan Bosco como instrumento fiel y le colmaste de dones y gracias. Danos una fe a prueba de todo, una esperanza inquebrantable y una caridad ardiente, para encender en nosotros el celo por la salvación de las almas. Te lo pedimos por medio de María Santísima, auxilio de los cristianos. Amén. Después de esta oración, pedimos la luz del Espíritu Santo y vamos a escuchar el primer sueño de Don Bosco. Vale, pues el sueño del elefante de 1863 dice así. Como Don Bosco no había podido dar el último día del año el aguinaldo a sus alumnos, al regresar de Borgo Cornalese el día 4 domingo, les había prometido dárselo por la noche de la fiesta de la Epifanía. Era el 6 de enero de 1863 y todos los alumnos, aprendices y estudiantes reunidos esperaban ansiosos el aguinaldo. Recitadas las oraciones, subió el buen padre a la tribuna de costumbre y empezó a hablar así. Esta es la noche del aguinaldo. Todos los años por las fiestas de Navidad acostumbro elevar oraciones a Dios para que se complazca inspirarme un aguinaldo que os pueda ser útil. Pero este año he redoblado las plegarias considerando el crecido número de alumnos. Transcurrió el último día del año, llegó el jueves, el viernes y nada de nuevo. La noche del viernes fui a descansar, cansado por los trabajos del día, y no pude dormir durante la noche, de modo que por la mañana me levanté postrado y medio muerto. No me apuré por esto, antes, al contrario, me alegré, porque sabía que ordinariamente, cuando el Señor está para manifestarme alguna cosa, lo paso muy mal la noche anterior. Proseguí, por tanto, mis habituales ocupaciones en el pueblo de Borgo Cornalese, y el sábado por la tarde llegué entre vosotros. Después de confesar me fui a dormir, y debido al cansancio motivado por las pláticas y las confesiones de Borgo, y lo poquísimo que había descansado la noche precedente, me quedé dormido. Y aquí comienza el sueño que me ha de servir para daros el aguinaldo. Mis queridos jóvenes, soñé que era un día festivo a la hora del recreo, después de comer, y que os divertíais de 1000 maneras. Me pareció encontrarme en mi habitación con el caballero Balauri, profesor de Bellas Letras. Habíamos hablado de algunos temas literarios y de otras cosas relacionadas con la religión. De pronto oí a la puerta el tantán de alguien que llamaba. Corrí a abrir. Era mi madre, muerta hace 6 años, que me decía asustada: «Ven a ver, ven a ver». «¿Qué hay?», le pregunté. Y sin más me condujo al balcón, desde donde vi en el patio, en medio de los jóvenes, un elefante de tamaño colosal. «Pero, ¿cómo puede ser eso?», exclamé. «Vamos abajo». Y lleno de pavor miraba al caballero Balauri y él a mí como si nos preguntásemos la causa de la presencia de aquella bestia descomunal en medio de los muchachos. Sin pérdida de tiempo bajamos los 3 a los pórticos. Muchos de vosotros, como es natural, os habíais acercado a ver al elefante.
Este parecía de índole dócil, se divertía correteando con los jóvenes, los acariciaba con la trompa, era tan inteligente que obedecía los mandatos de sus pequeños amigos, como si hubiese sido amaestrado y domesticado en el oratorio desde sus primeros años, de forma que numerosos jóvenes le acariciaban con toda confianza y le seguían por doquier. Mas no todos estabais alrededor de él. Pronto vi que la mayor parte huíais asustados de una a otra parte buscando un lugar de refugio, y que al fin penetrasteis en la iglesia. Yo también intenté entrar en ella por la puerta que da al patio, pero al pasar junto a la estatua de la Virgen, colocada cerca de la fuente, toqué la extremidad de su manto como para invocar su patrocinio, y entonces ella levantó el brazo derecho. Balauri quiso imitarme haciendo lo mismo por la otra parte, y la Virgen levantó el brazo izquierdo. Yo estaba sorprendido sin saber explicarme un hecho tan extraño. Llegó entretanto la hora de las funciones sagradas, y vosotros os dirigisteis todos a la iglesia. También yo entré en ella y vi al elefante de pie al fondo del templo cerca de la puerta. Se cantaron las vísperas y después de la plática me dirigí al altar acompañado de don Víctor Alasonati y de don Ángel Sabio para dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Pero en el momento solemne en que todos estaban profundamente inclinados para adorar al Santo de los Santos, vi siempre al fondo de la iglesia, en el centro del pasillo, entre las dos hileras de los bancos, al elefante arrodillado e inclinado, pero en sentido inverso, esto es, con la trompa y los colmillos vueltos en dirección a la puerta principal. Terminada la función, quise salir inmediatamente al patio para ver qué sucedía, pero como tuviese que atender en la sacristía a alguien que me quería comunicar una noticia, hube de detenerme un poco. Salí poco después bajo los pórticos, mientras vosotros reanudabais en el patio vuestros juegos. El elefante al salir de la iglesia se dirigió al segundo patio, alrededor del cual están los edificios en obra. Tened presente esta circunstancia, pues en aquel patio tuvo lugar la escena desagradable que voy a contaros ahora. De pronto vi aparecer al final del patio un estandarte en el que se leía, escrito con caracteres cubitales: Sancta Maria securre miseris, Santa María socorre a los desgraciados. Los jóvenes formaban detrás procesionalmente. Cuando de repente, y sin que nadie lo esperara, vi al elefante, que al principio parecía tan manso, arrojarse contra los circunstantes, dando furiosos bramidos y agarrando con la trompa a los que estaban más próximos a él, los levantaba en alto, los arrojaba al suelo, pisoteándolos y haciendo un estrago horrible. Mas a pesar de ello, los que habían sido maltratados de esta manera no morían, sino que quedaban en estado de poder sanar de las heridas espantosas que les produjeran las acometidas de la bestia. La dispersión fue entonces general, unos gritaban, otros lloraban. Algunos, al verse heridos, pedían auxilio a los compañeros, mientras, cosa verdaderamente incalificable, ciertos jóvenes a los que la bestia no había hecho daño alguno, en lugar de ayudar y socorrer a los heridos, hacían un pacto con el elefante para proporcionarle nuevas víctimas. Mientras sucedían estas cosas, yo me encontraba en el segundo arco del pórtico junto a la fuente. Aquella estatuita que veis allá, don Bosco indicaba la estatua de la Santísima Virgen, se animó y aumentó de tamaño, se convirtió en una persona de elevada estatura, levantó los brazos y abrió el manto, en el cual se veían bordadas con exquisito arte numerosas inscripciones. El manto alcanzó tales proporciones que llegó a cubrir a todos los que acudían a guarecerse bajo él. Allí todos se encontraban inseguros. Los primeros en acudir a tal refugio fueron los jóvenes mejores, que formaban un grupo escogido. Pero al ver la Santísima Virgen que muchos no se apresuraban a acudir a ella, gritaba en alta voz: «Venite ad me omnes, venid todos a mí». Y he aquí que la muchedumbre de los jóvenes seguía fluyendo al amparo de aquel manto, que se extendía cada vez más y más. Algunos, en cambio, en vez de refugiarse en él, corrían de una parte a otra, resultando heridos antes de ponerse en seguro. La Santísima Virgen, angustiada, con el rostro encendido, continuaba gritando, pero cada vez eran menos los que acudían a ella. El elefante proseguía causando estragos y algunos jóvenes, manejando una y dos espadas, situándose a una y a otra parte, dificultaban a los compañeros que aún se encontraban en el patio que acudiesen a María amenazando e hiriendo. A los de las espadas el elefante no les molestaba lo más mínimo. Algunos de los muchachos que se habían refugiado cerca de la Virgen, animados por ella, comenzaron a hacer frecuentes correrías, y en sus salidas conseguían arrebatar al elefante alguna presa, y transportaban al herido bajo el manto de la estatua misteriosa, quedando los tales inmediatamente sanos. Después, los emisarios de María volvían a emprender nuevas conquistas. Varios de ellos, armados con palos, alejaban a la bestia de sus víctimas, manteniendo a raya a los cómplices de la misma, y no cesaron en su empeño, aun a costa de la propia vida, consiguiendo poner a salvo a casi todos.
El patio aparecía ya desierto. Algunos muchachos estaban tendidos en el suelo, casi muertos. Hacia una parte, junto a los pórticos, se veía una multitud de jóvenes bajo el manto de la Virgen. Por la otra, a cierta distancia, estaba el elefante, con 10 o 12 muchachos, que le habían ayudado en su labor destructora, esgrimiendo aún insolentemente, en tono amenazador, sus espadas. Cuando he aquí que el animal, irguiéndose sobre las patas posteriores, se convirtió en un horrible fantasma de largos cuernos, y tomando un amplio manto negro o una red, envolvió en ella a los miserables que le habían ayudado, dando al mismo tiempo un tremendo rugido. Seguidamente los envolvió a todos en una espesa humareda, y abriéndose la tierra bajo sus pies, desaparecieron con el monstruo. Al finalizar esta horrible escena miré a mi alrededor para decir algo a mi madre y al caballero Balauri, pero no los vi. Me volví entonces a María deseoso de leer las inscripciones bordadas en su manto, y vi que algunas estaban tomadas literalmente de las Sagradas Escrituras y otras un poco modificadas. Leí estas entre otras muchas. Qui elucidant me vitam aeternam habebunt, qui me inveniet vitam, si quistes parvulus veniat ad me, refugium peccatorum, salus credentium, plena omnis pietatis, mansuetudinis et misericordiae, beati qui custodium vias meas. Los que me honran tendrán la vida eterna. El que me encuentre encontrará la vida. Si uno es niño, venga a mí. Refugio de los pecadores, salud de los que creen, toda llena de piedad, de mansedumbre y de misericordia. Dichosos los que guardan mis caminos. Tras la desaparición del elefante, todo quedó tranquilo. La Virgen parecía como cansada de tanto gritar. Después de un breve silencio, dirigió a los jóvenes la palabra, diciéndoles bellas frases de consuelo y de esperanza, repitiendo la misma sentencia que veis bajo aquel nicho: mandad a escribir por mí. Qui elucidant me vitam aeternam habebunt. Después dijo: vosotros, que habéis escuchado mi voz y habéis escapado de los estragos del demonio, habéis visto y podido observar a vuestros compañeros pervertidos. ¿Queréis saber cuál fue la causa de su perdición? Sunt colloquia prava, las malas conversaciones contra la pureza, las malas acciones a que se entregaron después de las conversaciones inconvenientes. Visteis también a vuestros compañeros armados de espadas, son los que procuran vuestra ruina alejándoos de mí, los que fueron la causa de la perdición de muchos de sus condiscípulos. Pero quos Diutius expecta duris damat. Aquellos a los que Dios espera durante más largo tiempo son después más severamente castigados. Y aquel demonio infernal, después de envolverlos en sus redes, los llevó consigo a la perdición eterna. Ahora vosotros marchaos tranquilos, pero no olvidéis mis palabras. Huid de los compañeros amigos de Satanás. Evitad las conversaciones malas, especialmente contra la pureza. Poned en mí una ilimitada confianza, y mi manto os servirá siempre de refugio seguro. Dichas estas y otras palabras semejantes, se esfumó y nada quedó en el lugar que antes ocupara, a excepción de nuestra querida estatuita. Entonces vi aparecer nuevamente a mi difunta madre. Otra vez se alzó el estandarte con la inscripción Sancta Maria Securre Miseris. Todos los jóvenes se colocaron en orden detrás de él y así, procesionalmente dispuestos, entonaron la canción Loada María. Pero pronto el canto comenzó a decaer. Después desapareció todo aquel espectáculo y yo me desperté completamente bañado en sudor. Esto es lo que soñé. Bueno, pues este es el sueño que he escogido yo. Y yo, pues mientras lo leía, a mí me llamó la atención el hecho del elefante cuando está dentro de la iglesia y cuando se hace la bendición con el Santísimo Sacramento. El elefante está arrodillado, pero hacia la puerta, no hacia el Señor. Y luego lo volví a releer y entonces todo me cuadró mucho, porque para mí el elefante significa la iglesia sinodal, en el sentido de que la iglesia sinodal es una iglesia en salida, como dicen los que la promueven, ¿no? Y este elefante estaba mirando hacia la puerta de salida, en vez de hacia el Señor, ¿no? Entonces ahí vemos, pues, ya sabemos que la iglesia sinodal pues está llena, se basa en herejías, en modernismo, no reconoce a Jesucristo como Dios, entonces por eso le da la espalda y sin embargo mira hacia la puerta, ¿no? Quiere sacar a la gente de esa comunión y de esa adoración a Dios. Y luego cuando sale, bueno, mejor os pregunto a vosotros qué pensáis. A ver, yo creo que es uno de los sueños más claros o más fáciles de interpretar así a nivel usuario, digamos,
porque es muy fácil identificar pues quién es el elefante, ¿no? En el sentido de que es el mal, ¿no? El maligno, luego pues en diferentes matices y representaciones, y es muy fácil pues también ver lo que les espera a las almas según si están unidos a Dios o no. Y realmente pues me ha sorprendido lo que has dicho. Bueno, no me ha sorprendido, pero sí que lo veo también. Sí que lo veo también lo de la iglesia sinodal, en el sentido de que al final no deja de ser la falsa iglesia. La falsa iglesia siempre es al final un instrumento del anticristo y por lo tanto del demonio. Entonces, primero muestra una cara, ¿no?, que es tranquila, que convence a los niños, que es afable, pero luego muestra su verdadera cara, que es la de devorar, destruir, atacar, e incluso a los que ha camelado para sí, a los que le están sirviendo, que acaban igualmente perdidos, ¿no? Y al final yo la pregunta que me hago con este sueño es ¿dónde estoy yo?, ¿no? Es la pregunta, yo creo que nos tendríamos que hacer todos. De todos esos niños, ¿quiénes somos? Ahora mismo, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación está nuestra alma? Bueno, es un sueño que la verdad es como muy llamativo, ¿no? Porque es el mismo Don Bosco cuando lo cuenta, él mismo se sorprende, ¿no? Que hace un elefante, es como que no pega, vamos, es una situación totalmente inesperada, insospechada y fuera de la realidad, podríamos decir, ¿no? Yo no me he leído todos los sueños, pero sí que es verdad que en todos ellos pasa un poco como las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Y que hay como una visión inmediata, pero que hace referencia a un suceso más lejano, muchas veces que hace referencia a los últimos tiempos, ¿no? Aquí está claro, al final, lo que está contando Don Bosco. Bueno, está describiendo un problema, un pecado que digamos está extendiéndose entre sus chicos, y a través de este sueño, pues él como que les hace caer en la cuenta de que tienen que reaccionar, ¿no? Y de que su alma está en peligro, de que no todos están actuando correctamente y que muchos están arrastrando a sus compañeros hacia la perdición, ¿no? Y esta digamos, imagen inmediata, que es la que sucedió en 1863, es también una visión de la Iglesia, ¿no? Podemos extrapolarlo a la Iglesia a distintos momentos y pues incluido también al momento presente como tú, Jesús, has interpretado, ¿no? Pues al final vemos como que en la Iglesia pues hoy en día vemos como hay pues mucha gente que se está dejando arrastrar, que se está dejando confundir, se le está llevando fuera de la verdadera Iglesia, se le está alejando del amor de la Santísima Virgen. Y pues como tú bien has dicho, Pablo, pues sí tenemos que ver, ¿no?, dónde estamos y qué tenemos que hacer, en qué lugar tenemos que actuar nosotros para ayudar a que toda la gente que vive confundida o que vive bajo el engaño, bajo la distracción de esta mole que no sabemos muy bien pues de dónde ha salido, lo sabemos, pero de repente pues hemos visto que en la Iglesia pues hay un elemento que no es propio de ella, ¿no? Pues ver cómo, en qué puesto nos pide la Virgen que estemos para luchar con ella y para salvar almas, ¿no? Yo hay otro detalle importante también, que es que el elefante aparece en mitad del patio. Es un poco el problema que veo hoy en día, ¿no? Que parece que el demonio no existe, ¿no? Y básicamente está en medio de todos, y más en las almas consagradas a Dios, que son las que al final hacen que los fieles se salven, ¿no? Al final los fieles son dirigidos por las almas consagradas, entonces ahí es donde más fuertemente ataca el malo, y vemos eso como león rugiente está esperando atacar, pero al mismo tiempo con esa apariencia de elefante, ¿no? De mansedumbre, pues como dice San Pablo, de ángel de luz. Por eso hay que estar muy atentos, porque aunque no parece que no pasa nada alrededor, el demonio siempre está, y siempre está esperando a que aquellos que intentan seguir a Dios pues caigan, para que especialmente pues como hemos dicho, los sacerdotes, obispos, fieles, ya vemos hoy en día que la misma Iglesia es la que está yendo en contra de todo lo que Cristo ha dicho a lo largo de los años. Entonces creo que es importante darle esa importancia a que el malo ataca más fuertemente a los consagrados. Vale, pues yo para acabar me gustaría como daros como mi visión completa sobre esto de lo de la Iglesia sinodal que he dicho, ¿no? Que el elefante siendo la Iglesia sinodal. Y Pablo y Dani,
que sabéis más de este tema, a lo mejor podéis comentar esto que yo he interpretado, a ver si lo veis o no lo veis. Yo pienso que el elefante es la iglesia sinodal, en el sentido de que al principio está en el patio jugando con los niños, ¿vale? Y los mejores se refugian en la iglesia. Esto yo lo veo como antes del Concilio Vaticano II, ya pululaban herejías, y la gente iba jugando con ellas, ¿no? Ya se proponían cosas que ya eran dudosas, que no sé qué, y ya había ahí un cierto aire de pestilencia herética, por así decirlo, ¿no? Aunque no fuera algo que estuviese visiblemente en la iglesia, pero había gente ya que lo acogía, ¿no? Y estos son los niños que están jugando con el elefante, que seguramente muchos lo harían sin darse cuenta, ¿no? Y dice que los mejores se van a la iglesia, o sea, los mejores se mantienen rectos en la doctrina, se mantienen firmes en lo que la iglesia ha enseñado desde siempre. Luego, cuando van a la iglesia a hacer los oficios, para mí eso es el Concilio Vaticano II, ¿no? En el que pues se intenta hacer un concilio para dar gloria a Dios, para continuar con el crecimiento de la iglesia, pero hay un elemento ahí ya que se ha introducido que no es bueno, que es el elefante, y que además crea algo que va en contra de todo lo demás, ¿no? Todos los niños están arrollados hacia el Santísimo, y el elefante está en la contradicción, ¿no? Esto es como hay algo que no está en línea con todo lo demás. Y luego, después, cuando salen de la iglesia, es después del Concilio Vaticano II, en el que dice el texto que van a un patio donde hay edificios en construcción. Para mí estos edificios en construcción es la construcción de la falsa iglesia. Entonces todas las herejías que se han ido acumulando, que han ido acogiendo ahí en el seno de la iglesia, pues ya se empieza a crear una iglesia aparte con todas estas herejías, ¿no? Y ahí es cuando ya se empieza a ver se empieza a ver ese cambio de humor del elefante, ¿no? Todavía los niños siguen ahí y tal, pero en cuanto se invoca a la Virgen, se pone furioso y empieza a destrozar a la gente, ¿no? Y esto es lo que hace. ¿Por qué todavía no se ha hecho el quinto dogma mariano de la corredentora? Pues porque el momento que se haga, el malo ya va a saber que ha perdido, que ya no tiene nada que hacer, ¿no? Esa es como la piedra final, ¿no? Me parece que es lo que va a pasar, ¿no? Por eso se tarda tanto en hacer ese dogma, ¿no? En proclamarlo. Y bueno, pues esto es mi interpretación. Bueno, yo simplemente añadir un poco, que enlazar lo último que has dicho con lo primero, es que en la preparación del Concilio Vaticano II, y esto lo cuenta Roberto de Mattei en su libro sobre el Vaticano II, cuenta cómo se hizo una encuesta a nivel de todas las diócesis, de todos los obispos del mundo, para que ellos propusieran qué temas se debían tratar en un posible concilio que se organizara, ¿no? Y es curioso porque justo uno de los temas más repetidos y más votados fue el que se proclamara el dogma de la corredención de María. O sea que podemos decir que antes del Concilio Vaticano II, a nivel eclesial, la mayoría de los obispos tenía claro que eso era un dogma que tenía que proclamarse, y además que era el momento de proclamarlo, ¿no? Luego, pues no se proclamó efectivamente, y hay apariciones, hay revelaciones privadas que dicen que llegará el día en el que ese quinto dogma mariano sí que se llegará a proclamar, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo ahora cuando contás esto que se une, ¿no? Las dos cosas. Es una tarea pendiente que tiene la Iglesia que hacer desde hace pues ya más de 60 años, ¿no? Y probablemente, pues sí, el día que se proclame, pues pasarán cosas. Sí. A mí también me ha recordado el libro de Di Mattei, y sobre todo, bueno, la analogía me parece muy, muy correcta y muy clara también. Creo que se puede interpretar de esa manera. Y lo que a mí me ha recordado del libro de Di Mattei es la situación durante las votaciones, durante el transcurso del Concilio Vaticano II, que es que al final hay dos minorías, ¿no? Una en el sentido totalmente modernista, los que coqueteaban años atrás con las herejías y en ese momento ya las querían proclamar directamente. La minoría de los conservadores, de los que quieren conservar el depósito de la fe, de los que buscan en ese concilio un asentamiento de lo que es la doctrina católica, y se encuentran pues que el rumbo va totalmente hacia otra dirección.
y tardan en organizarse, pero acaban organizándose. Y luego una gran masa en el centro que no sabe muy bien qué está haciendo, y entonces me ha recordado pues todos los niños que están aplastados, destruidos. Algunos sí que se consiguen salvar, otros pues con las incursiones que manda la Virgen pues los van salvando, pero hay muchos que son destruidos, ¿no? Y es un poco la situación de entonces y la situación de ahora también. Y al final pues lo que más me gusta de este sueño también es el carácter tan marcadamente mariano que tiene, porque al final vemos a la Virgen de capitana, vemos a la Virgen haciendo la estrategia. Vemos que primero hay que refugiarse bajo su manto y luego ya entonces salir a luchar, y no salir a luchar por nuestros medios porque entonces pereceremos. Y luego me gusta también que siguiendo esas indicaciones de nuestra madre, pues al final el elefante ya transformado en otra cosa pues acaba pereciendo, y es la esperanza que nos da, ¿no? Esta frase de Fátima de al final mi inmaculado corazón triunfará, y vemos a la Virgen pues guiándonos, y ella nos guía mostrándonos el camino a Jesús. Y lo último que me ha gustado mucho es ese detalle que nos da la Virgen en su enseñanza, que dice que cómo han llegado esos niños a pactar o a dejarse llevar por el elefante, y es que han empezado por lo poco, han empezado con una frivolidad, y luego pues poco a poco han ido cayendo y cayendo más. Entonces esto nos tiene que animar a quitar de nosotros cualquier signo de tibieza, cualquier inclinación, aunque sea pequeña, hacia el mal, porque el demonio se apoya en todas esas cosas para hacernos caer más y más hasta que ya sea inevitable. Incluso las expresiones inapropiadas, como dice San Pablo, el lenguaje banal, eso por ahí empieza todo, como dice la Virgen. Entonces hay que tener un lenguaje puro y a partir de ahí pues que todo sea puro. Pues dejamos ahora el elefante y vamos con el siguiente sueño. El segundo sueño que vamos a ver es una lluvia misteriosa, que es del año 1880 y dice así. Le pareció estar con su capítulo en la habitación contigua a la suya, llamada la habitación del obispo, celebrando conferencia. Mientras hablaba de nuestras cosas, se dio cuenta de que el cielo se nublaba. Después se desencadenó una tempestad con rayos, relámpagos y truenos que infundían espanto. Un trueno más fuerte que los precedentes hizo temblar la casa. Don Bonetti se levantó y fue a la galería inmediata, y después de unos instantes comenzó a gritar: «¡Una lluvia de espinas!». En efecto, caían espinas en tal cantidad como las gotas de agua en una lluvia torrencial. Después se oyó un segundo trueno, fortísimo como el primero, y pareció que el temporal amainara un tanto. Entonces don Bonetti, desde la galería, volvió a gritar: «¡Oh, qué hermosura! ¡Una lluvia de capullos!». Y por los aires descendía tal cantidad de capullos de flores que pronto se formó en el suelo una gruesa capa de ellos. Al estallar un tercer trueno, se dejaron ver algunos trozos de cielo sereno y haces de luz solar, y don Bonetti volvió a exclamar: «¡Una lluvia de flores!». Todo el espacio aparecía lleno de flores de diversos colores, formas y calidades, que en un abrir y cerrar de ojos cubrieron el suelo y los tejados de las casas, ofreciendo un panorama de variadísimos matices. Un cuarto trueno vino a resonar en los espacios. El cielo estaba completamente sereno, y brillaba en él un sol esplendente, y don Bonetti gritó: «Vengan, vengan a ver, llueven rosas». En efecto, de lo alto descendían verdaderas nubes de rosas fragantísimas. «Oh, por fin», exclamó entonces don Bonetti. Bueno, aquí acaba el sueño, y yo la primera vez que lo leí, viendo la primera lluvia de todas, que es la de espinas, me recordó pues un poco el tiempo que estamos viviendo ahora, y relaciona las espinas con el pecado. Entonces, hoy en día digamos que estamos en el periodo más alto de pecado, pues con el aborto, con todo lo que estamos viviendo dentro de la Iglesia, con pecados de la lujuria, de la carne, en fin. Hoy en día digamos que el pecado es más alto que nunca, y estas son las espinas que caen de manera incontable. Luego, con la segunda lluvia, que es la lluvia de capullos, yo pensaba en que se podía relacionar con la venida de Jesús, pues dice que tras esta caída de capullos el suelo se cubre de manera que hace una gruesa capa, entonces digamos que tapan las espinas. Entonces creo que con la venida de Jesús, a pesar de todo el mal que venimos arrastrando, pues digamos que cubrirá todo ese pecado y poco a poco irá creciendo, ¿no?, hasta la tercera y cuarta lluvias, que son la de rosas, y por último las de rosas cada vez más fragantes. Yo esto lo veo como
que una vez viene Jesús, pues cada vez al vivir con Él nos irá restableciendo, nos irá dando sus dones, sus capacidades, cada vez en mayor grado. De esta manera pues iremos creciendo de capullos hasta pues las flores fragantísimas que se ven al final en la cuarta lluvia. No sé cómo veis vosotros. Pues conforme lo ibas diciendo me venía la cita de San Pablo a los Romanos, creo que es, cuando dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, ¿no? Y es un poco pues esto lo que describe el sueño y lo que tú has interpretado, ¿no? Y yo me lo llevaba a mi terreno, a mi vida también personal, ¿no? Pues es cuántas espinas, cuántas cosas que tenemos que ir purificando, cuántos obstáculos ponemos a la gracia, pero pues si somos humildes y si acudimos al Señor y a la Virgen, pues ellos van a ir convirtiendo esas espinas en gracias, en frutos de salvación que nos vayan acercando a la meta, que es el cielo, ¿no? Y bueno, así es como es el comentario la idea que me ha venido al leerlo, al escucharlo. Sí, yo unido a esto también me venía, además de lo que habéis comentado, pues es como el camino de la virtud, ¿no? Ya esto llevado a un plano más también personal. Cuando uno se entrega a Dios, cuando nos entregamos a Dios y queremos vivir según pues, su voluntad, pues al principio pues cuesta mucho, ¿no? Porque es abandonar toda nuestra vida de pecado, todas nuestras comodidades, todo nuestro apego al mundo, y entonces eso se nos hace doloroso. De ahí las espinas. Pero sin embargo, sin que cambien las circunstancias, si perseveramos en ese camino, pues al final eso que parecía espinas, pues se va convirtiendo en rosas, ¿no? Al principio cuesta, pero al final, aunque se siga sufriendo, se sufre por amor, unido a la pasión de Cristo, y por lo tanto no se ve como espinas, sino como verdaderas gracias que son para nosotros y para el resto de almas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, y también me venía la reflexión de, digamos, que el sufrimiento que debemos experimentar en este mundo, o que experimentaremos, o que experimentarán los que lo vivan en la gran tribulación, va a ser como la primera lluvia, va a ser una lluvia, pero después vienen 3 lluvias más, que son buenas, los capullos, las flores y ya las rosas súper fragantísimas. Entonces es también una esperanza de que por muy mal que veas tus problemas, todo lo que pasa en el mundo, todos los problemas y las dificultades que pases, eso dura un momento, y después de ese momento viene la eternidad de cosas buenas. Entonces, como ese animar a la gente que sufre, que ve que pues a lo mejor tiene sufrimientos que no les ve salida, ¿no? Que pues yo que sé, hay gente que tiene muchísimos problemas y de difícil solución para nosotros, obviamente para Dios no. Entonces, bueno, es un poco ánimo, porque después de esa lluvia de espinas, luego siempre Dios socorre y te da el 100 por 1. Yo me acordaba ahora también de esta expresión de Santa Teresa de Lisieux, lo del el martirio alfilerazos, ¿no? Aquí en este caso no son alfilerazos, sino que son espinas, pero creo que también se puede interpretar así, ¿no? Al final Dios nos manda muchas veces pequeñas cruces en cada día que nos van perfeccionando, ¿no? Y que también si las acogemos y las sufrimos y las ofrecemos, sobre todo, Él los convierte en frutos y en gracias, no solo para nosotros, sino también para los demás, ¿no? También el concepto, ¿no?, de las almas víctimas, ¿no?, que son las que ofrecen los dolores y los sufrimientos cotidianos para la salvación de las almas. Entonces también podemos ver en este sueño eso, ¿no?, como aunque al principio, como bien habéis dicho, ¿no?, pues son pequeñas, muchas veces son pequeñas, ni siquiera son grandes problemas, sino que son pequeñas molestias que el Señor nos manda para ir también purificándonos, pues tenemos que verlo con una visión más amplia, más sobrenatural, de que cada espina que aguantamos, que ofrecemos al Señor, Él lo transforma en rosas de bendición para otras personas y para el mundo. Bueno, pues para acabar el sueño, quería repetir la última frase de este sueño que dice: «Oh, por fin», exclamó entonces Don Monetti. Pensaba que en esta última expresión de «oh, por fin», como un grito, ¿no?, del alma que anhela a Dios y que se ve colmada cuando se encuentra al Señor después de todos los sufrimientos. Es decir,
primero las espinas, capullos, flores, rosas, ¿no? Y al final ese "oh por fin" de ya cuando puede ser al final de nuestras vidas o incluso en esta misma vida, ¿no? Que sentimos ese gozo de vernos unidos al Señor. El tercer sueño que vamos a ver es el futuro de París, la Iglesia y Roma, en 1870. Solo Dios lo puede todo, lo conoce todo y lo ve todo. Dios no tiene ni pasado ni futuro, para Dios no hay nada oculto. Todas las cosas le son presentes y para Él no hay distancia de lugar o de persona. Solo Él en su infinita misericordia y para su gloria puede manifestar las cosas futuras a los hombres. La víspera de la Epifanía del corriente año de 1870, desaparecieron todos los objetos materiales de mi habitación y me encontré ante la consideración de cosas sobrenaturales. Fue algo que duró breves instantes, pero fueron muchas las cosas que vi. Aunque de forma y de apariencias sensibles, no se pueden comunicar a los demás sino con mucha dificultad con signos exteriores o sensibles. Cuanto sigue podrá dar una idea de ello. En todo esto se encuentra la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre. Del sur viene la guerra, del norte viene la paz. Las leyes de Francia no reconocen ya al Creador, y el Creador se hará conocer y la visitará 3 veces con la vara de su furor. La primera abatirá su soberbia, con las derrotas, con el saqueo y con los estragos en las cosechas, en los animales y en los hombres. En la segunda, la gran prostituta de Babilonia, aquella a la que los buenos llaman, suspirando, el prostíbulo de Europa, será privada del jefe y entregada al desorden. París, París, en vez de armarte con el nombre del Señor, te rodeas de casas de inmoralidad. Estas serán por ti misma destruidas. Tu ídolo, el Panteón, será reducido a cenizas, para que se cumpla lo que está escrito. Mentita est iniquitas sibi. Tus enemigos te colmarán de angustias, de hambre, de espanto, y quedarás convertida en la abominación de las naciones. Pero ay de ti si no reconoces la mano que te hiere. Quiero castigar la inmoralidad, el abandono, el desprecio de mi ley, dice el Señor. En la tercera caerás bajo una mano extranjera. Tus enemigos verán desde lejos tus palacios incendiados, tus casas convertidas en montones de ruinas, bañadas en la sangre de tus héroes que ya no existen. Pero he aquí que un gran guerrero del norte llevará un estandarte. Sobre la diestra que lo sustenta está escrito: irresistible es la mano del Señor. En aquel instante el venerando anciano del Lacio le salió al encuentro flameando una antorcha de luz vivísima. Entonces el estandarte se extendió, y de negro que era se trocó blanco como la nieve. En el centro del estandarte estaba escrito con caracteres de oro el nombre de quien todo lo puede. El guerrero y los suyos hicieron una profunda inclinación al anciano y se estrecharon la mano. Ahora la voz del cielo se dirige al pastor de los pastores. Tú ahora estás en la gran conferencia con tus asesores, pero el enemigo del bien no guarda un momento de reposo. Estudia y practica toda clase de argucias contra ti. Sembrará la discordia entre tus asesores, suscitará enemigos entre mis hijos. Las potencias del siglo vomitarán fuego y querrían que las palabras fuesen ahogadas en las gargantas de los custodios de mi ley, pero esto no sucederá. Harán el mal, pero en perjuicio de sí mismos. Tú date prisa. Si las dificultades no se resuelven, corta por lo sano. Si te sientes angustiado, no te detengas, sino al contrario, continúa adelante hasta que le sea cercenada la cabeza a la hidra del error. Este golpe hará temblar a la tierra y al infierno, pero el mundo recobrará la seguridad y todos los buenos se alegrarán. Conserva pues junto a ti solamente a 2 asesores, pero a cualquier parte que vayas, continúa y termina la obra que te fue confiada. Los días corren velozmente y tus años se acercan al número establecido, pero la gran reina será siempre tu auxilio y como en los tiempos pasados, también en el porvenir será siempre magnum et singulare in ecclesia presidium. Y a ti, Italia, tierra de bendiciones, ¿quién te ha sumergido en la desolación? No digas que tus enemigos, sino tus amigos. ¿No oyes a tus hijos pidiendo el pan de la fe sin encontrar quien se lo parta? ¿Qué haré? Heriré a los pastores, ahuyentaré el rebaño, a fin de que los que se sientan sobre la cátedra de Moisés busquen buenos pastos y la grey escuche dócilmente y se alimente. Pero sobre la grey y sobre los pastores caerá mi mano. La carestía, la peste, la guerra harán de manera que las madres lloren la sangre de los hijos y de los esposos muertos en tierra enemiga.
¿Y de ti, Roma, qué será? Roma ingrata, Roma afeminada, Roma soberbia. Has llegado a tal punto de insensatez que no buscas y no admiras otra cosa en tu soberano más que el lujo, olvidando que tu gloria está en el Gólgota. Ahora él es anciano, decrépito, inerme, despojado, mas con su palabra esclavizada hace temblar a todo el mundo. Roma, yo vendré 4 veces sobre ti. En la primera heriré tus tierras y tus habitantes. En la segunda llevaré el estrago y el exterminio hasta tus murallas. ¿No abrirás aún los ojos? Vendré por 3ª vez. Abatiré las defensas y a los defensores, y al mandato del Padre comenzará el reinado del terror, del espanto y de la desolación. Pero mis sabios huyen, mi ley es todavía conculcada, por eso haré una 4ª visita. Ay de ti si mi ley continúa siendo letra muerta para ti. Habrá prevaricaciones entre los doctos y entre los ignorantes. Tu sangre y la sangre de tus hijos lavarán las manchas que has echado sobre la ley de tu Dios. La guerra, la peste, el hambre son los flagelos con que será castigada la soberbia y la malicia de los hombres. ¿Dónde están, oh ricos, sus magnificencias, sus villas, sus palacios? Se han convertido en la basura de las plazas y de las calles. Y vosotros, sacerdotes, ¿por qué no corren a llorar entre el vestíbulo y el altar, invocando la suspensión de los flagelos? ¿Por qué no toman el escudo de la fe y no suben a los tejados, y en las casas y en las calles y en las plazas, e incluso en los lugares inaccesibles, no desparraman la semilla de mi palabra? ¿Ignoran que esta es la terrible espada de 2 filos que abate a los enemigos y que deshace la ira de Dios y de los hombres? Estas cosas tendrán que suceder inexorablemente una después de otra. Las cosas se proceden demasiado lentamente, pero la augusta Reina del cielo está presente. El poder de Dios está en sus manos, disipa como la niebla a sus enemigos, reviste al venerando anciano de todos sus antiguos hábitos. Se producirá además un violento huracán. La iniquidad se ha consumado, el pecado tendrá fin, y antes de que transcurran 2 plenilunios en el mes de las flores, el iris de la paz aparecerá sobre la tierra. El gran ministro verá a la esposa de su rey vestida de fiesta. En todo el mundo aparecerá un sol tan luminoso que jamás existió desde las llamas del cenáculo hasta hoy, ni se verá otro semejante hasta el fin de los días. Bueno, este es el sueño, yo creo que está cargado de sentido, podríamos realmente hacer un programa solo a cada sueño, pero en este en especial yo creo que tiene mucho contenido y es para mí muy importante porque tiene unas profecías que se cumplieron prácticamente al instante y otras que se cumplieron cerca de ese tiempo, luego se volvieron a cumplir más tarde y otras que claramente vemos que están para cumplirse. Por poner un poco en contexto antes de comentar el sueño, estamos hablando de 1870, se celebraba el Concilio Vaticano I, Papa era Pío IX, y en el sueño mismo dice que el Papa está con sus asesores. Eso es el Concilio Vaticano I, que es este concilio que se tuvo que interrumpir y se interrumpió porque llegó la guerra. La guerra que es la que asoló a Francia, es la guerra franco-prusiana, pues el Imperio de Prusia con Otto von Bismarck contra Napoleón III. Después de varias tensiones, pues se dio esta guerra en la que venció el Imperio prusiano. París y Francia quedaron totalmente desoladas. Francia fue destruida por unos, quemada por otros, como aquí claramente se dice. Y esos castigos de París que se mencionan en este sueño se cumplieron exactamente en ese mismo año. Y la caída de Roma también, pero la caída de Roma es diferente. No estaba vinculada a esa guerra franco-prusiana, sino que es una guerra, digamos, interna en Italia. El reinado de Italia surgió desde el sur y acabó tomando Roma, y de ahí se formó la ciudad del Vaticano, el Estado, se hicieron esas negociaciones. Eso es el contexto y se dio tal cual. De hecho, Don Bosco mandó este sueño, lo hizo llegar al Santo Padre, el Papa Pío IX, y sabemos que en ese Concilio Vaticano I, aunque no se terminó, se declaró el dogma de la infalibilidad papal. Y también vemos una referencia a eso en el sueño, porque dice que si las cosas se complican, que corte por lo sano y siga, ¿no? A pesar de que haya entre los asesores, es decir, entre el resto de cardenales y miembros de la Iglesia, aunque haya disputas, que tome las riendas, ¿no? Nos cuentan también los que han comentado este sueño que el Papa Pío IX recibió pues este mensaje el 12 de febrero y cumplió ese consejo de cortar por lo sano y definió sin más el dogma de la infalibilidad
con rabia y disgusto de muchos y alegría y entusiasmo de otros. Los castigos de Francia, concretamente de París y Roma, claramente se repitieron además en la Segunda Guerra Mundial. Y hay un misterio que es el del guerrero del norte que trae la paz, porque muchos han intentado interpretarlo de forma muy literal, que sí, Gorbachov cuando se reunió con Juan Pablo II, pero bueno, yo creo que eso es un misterio que hay que dejar a un lado, porque claramente cuando habla de Roma nos vienen muchos tintes del Apocalipsis y de otras cosas que incluso hemos comentado en otros programas. Así por comentar una idea fundamental y os doy paso, yo destacaría una idea fundamental que es que en toda la historia de la salvación el Señor se manifiesta a sus siervos y fieles, también como hemos visto en ese versículo al empezar el programa, y el Señor elige a quien quiere y los emplea para dar mensajes importantes. En este caso, pues a un sacerdote de Italia, pues le confía este sueño, esta visión, que al final pues el Papa Pío IX decide escuchar y esto pues probablemente cambió el rumbo de la Iglesia y de la historia. Entonces en nuestras manos está escuchar a estas voces, a estos profetas que no ha dejado de suscitar al Señor en todos los tiempos y los suscita ahora también, aunque traten de ser silenciados, como hemos visto pues especialmente con el cambio de normas de las apariciones marianas y otras cosas. ¿Qué os ha llamado más la atención a vosotros? Pues a mí me ha llamado la atención una frase que dice, que no la puedo decir textualmente porque no me acuerdo, pero habla a los sacerdotes, ¿por qué no predicáis la palabra? O algo así, dice, la espada de dos filos que abate a los enemigos y deshace la ira de Dios y de los hombres, ¿no? Y eso es exactamente lo que está pasando hoy. No se predica la palabra, o se predica una palabra totalmente manipulada. Frases o interpretaciones heréticas que se hacen desde la jerarquía. Por ejemplo, ponemos mucho el ejemplo de la cananea que convirtió a Jesús. Y hoy en día yo lo que veo es que la gente, los sacerdotes, los obispos, se centran más en las leyes humanas, como pues, que aunque están basadas en la ley divina, no son la ley divina, ¿no? Pues como por ejemplo el Código de Derecho Canónico, etcétera. Y no se centran tanto en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es muy clara y siempre es nueva, o sea, siempre de ahí se puede sacar muchísima información sobre todos los tiempos, en especial sobre estos, porque si Dios sabía, si Jesús sabía que estos tiempos iban a dar, pues obviamente nos dejó mucha información para saber cómo actuar, ¿no? Y yo pues echo en falta que se vuelva a la Escritura, a las Sagradas Escrituras, al Evangelio, al Antiguo Testamento, y que se aplique lo que el Señor nos dice en su palabra. Es curioso cómo se centra este sueño en dos ciudades, ¿no? Dos ciudades que creo que, salvando las distancias, tienen muchas similitudes. Han sido dos centros, dos países, Italia y Roma, dos centros muy importantes de la cristiandad. Italia, pues obviamente porque ahí es donde está el Vaticano, pero Francia ha sido un país que ha sido regado sobreabundantísimamente por el Señor en santos, en revelaciones, en todo tipo de gracias, ¿no? Y sin embargo, en este sueño comparten un poco el mismo destino. Es verdad que estas profecías, estos avisos que el Señor da sobre estas ciudades, algunos se han cumplido, algunos se habían cumplido incluso antes del sueño. Por ejemplo, se habla de París y a París la llama Babilonia, ¿no? No encuentro ahora el sitio. Sí, le dice la gran prostituta de Babilonia. Hemos dicho que este sueño es de 1870, es decir, ya había pasado la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa, la Catedral de Notre Dame fue profanada y fue establecida en su interior a la diosa Razón, que estaba encarnada en una bailarina como un símbolo pues, de todos aquellos espectáculos de cabaret y tal, que estaban caracterizados por la lujuria, ¿no? Y los revolucionarios cogieron a esta mujer, la pusieron en una carroza, en un trono y la entronizaron dentro de la catedral de Notre Dame, profanando el lugar santo, ¿no? Esto vemos el paralelismo con lo que pues, pasó hace muy poco tiempo en el propio Vaticano, cuando pues, con toda la Pachamama también se llevó en volandas y se entronizó en el centro, digamos, de la cristiandad, que es la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces vemos como son dos ciudades, dos países
que han conocido a Dios y en muchos momentos de su historia lo han rechazado, ¿no? Y por eso, como también hemos comentado muchas veces en los podcasts, cómo han recibido el castigo por haber dado la espalda a Dios. Dice el sueño, lo dice 2 veces, que el castigo es la guerra, la peste y el hambre, que son justo los 3 signos que da el Señor en el discurso escatológico de Mateo 24, con los que empezará la gran tribulación, lo que son los dolores de parto, ¿no? Antes del fin. Esos serán los signos que serán preludio del fin. Por lo tanto, es como tú has dicho, Pablo, es un sueño que, aunque ya se ha cumplido muchas veces, todavía tiene que cumplirse todavía hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y pues llama la atención eso. Además las 2 han sido sedes también de los papas, en Aviñón concretamente, cuando el Papa abandonó Italia y se fue a Aviñón. O sea que han sido dos países y 2 ciudades que son hermanas o están hermanadas por muchos acontecimientos a lo largo de la historia de la Iglesia. Yo quería destacar también un punto que dice en el sueño, que dice: vendré 3 veces sobre París y Roma yo vendré 4 veces sobre ti. Ve aquí como Dios siempre avisa, ¿no? Como Él no quiere que caigamos, siempre está esperando, nos da una oportunidad más. De hecho, vemos como dice: en la segunda llevaré el estrago y el exterminio hasta tus murallas, no abrirás aún los ojos. Es decir, está esperando a que reaccionemos, ¿no? A que cambiemos, pero el hombre no cambia, ¿no? Entonces, como ha dicho Pablo antes, como fue un preludio esto de la guerra franco-prusiana, también vemos como la Virgen ha avisado de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y hoy en día tenemos innumerables mensajes y en las apariciones de la Virgen lo sigue recalcando, ¿no? Que o nos convertimos o vendrán guerras más fuertes y cada vez más fuertes. Vemos como con el paso de los años las guerras han ido aumentando, ¿no? Hasta llegar a ahora que estamos a las puertas de esta gran tribulación, que es realmente porque no hemos sabido hacer caso a la voz de Dios, que nos alertaba ya de esto, ¿no? Y quería que no pasase, pero nosotros no hemos hecho caso, ¿no? a la voz de Dios, y al final pues tendremos estas consecuencias. Sí, yo de nuevo en este sueño destaco que también está presente la esperanza, ¿no? Con ese final, con esas menciones a la Virgen María, que es quien nos guía, nuestra capitana. Y es inevitable no relacionar este sueño, yo creo, con diferentes mensajes, apariciones, advocaciones de la Virgen, en las que incluso pues habla de estas ciudades. Es inevitable no pensar en la Salet, en Roma perderá la fe y se convertirá en sede del anticristo. Habla también pues de Marsella, quedará bajo el mar, que al final es Francia e Italia, tienen que sufrir. Y si miramos hoy en día cómo están estos países pues y estas ciudades, pues podemos prever que se acerca tribulación, porque por un lado pues tenemos en Francia, hace poco se aprobó pues el aborto, se puso en la Constitución, lo cual es una abominación tremenda. Lo dice el mensaje, ¿no? Las leyes de Francia no reconocen ya al Creador y el Creador se hará conocer y la visitará 3 veces. O sea, específicamente habla de esas leyes que Francia va a aprobar en contra o desafiando a Dios. Así es, y después de haber estado regada, como hemos dicho, con tantas gracias del Señor, y tanto las leyes cuando se tuvo este sueño antes de esa desolación en la guerra franco-prusiana, pues las leyes ya venían, aunque era ahora un imperio, pero venían de la influencia de la Revolución Francesa, de las ideas también de la burguesía, liberales. Entonces ya estaban ahí metidos, y hoy en día pues es exactamente lo mismo y llevado ya a un extremo mayor. Y obviamente en Roma, pues ¿qué vemos? Pues lo hemos comentado en muchos programas, en muchos vídeos, pues vemos pues esa apostasía generalizada, cómo se promulgan esos decretos totalmente abominables también. Vemos lo de la Pachamama que hemos comentado. Vemos cómo se desprecia y se tira por tierra el depósito de la fe. Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans, etcétera, etcétera. La lista sigue y al final están hermanadas esas ciudades, como hemos dicho también, ¿no? Y están hermanadas en eso. Entonces es inevitable pensar en los mensajes de la Virgen, y es inevitable pensar pues en el destino que les espera a pesar de los avisos que nos da el Señor. Y al final no hay que olvidar que las profecías muchas veces son advertencias del Señor que nos indica
la consecuencia de nuestros actos, pero nos da el tiempo para expiar y cambiar, reducir e incluso cancelar los castigos que él decreta, como pasó en Nínive con la predicación del profeta Jonás. Pero al final está claro que el alejarnos de Dios pues siempre lleva a desolación, a guerras, a levantarse hermanos contra hermanos y a que tenga que venir el Señor a purificarnos y empezar de nuevo, porque Cristo es el único que nos trae la verdadera paz. Y un último detalle que quería comentar del final del sueño, cuando habla de lo que ocurrirá en el futuro, pues también habla de cuándo llegará esa paz, ¿no? Y habla de antes de que transcurran 2 plenilunios en el mes de las flores, el iris de la paz aparecerá sobre la tierra. Bueno, esto de que haya 2 lunas llenas en el mes de mayo, el mes de las flores, se conoce como luna azul, la segunda, no porque se tiña de color azul, eso creo que es otro fenómeno. Simplemente se llama azul así cuando hay 2 lunas llenas en el mismo mes, normalmente el 1 y el 31, y pues la última que tuvimos fue en 2007 y la próxima es en mayo de 2026. A mí me viene bien que venga la paz ya en ese año. Eso querría decir que ya han pasado muchas cosas de estos tiempos que estamos viviendo y que esto acaba pronto. Más que nada lo digo porque la siguiente, si no recuerdo mal, es en 2052. Creo que mejor no esperar tanto. Ya, pero entonces menudo año de tribulación nos espera. O sea. Pues sí, pero alzad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Amén. Y vamos ahora con el cuarto sueño, con el último que vamos a ver en este programa especial de Don Bosco, que es quizás el sueño, puede ser quizás el más conocido, el de las 2 columnas. Por lo menos, si no es el más conocido, habrá sido de los más interpretados, podríamos decir. Este sueño es del año 1862 y dice así. El 26 de mayo de 1862, Don Bosco había prometido a sus jóvenes que les narraría algo muy agradable en los últimos días del mes. El 30 de mayo, pues, por la noche, les contó una parábola o semejanza, según él quiso denominarla. He aquí sus palabras. Les quiero contar un sueño. Es cierto que el que sueña no razona. Con todo, yo que les contaría a vosotros hasta mis pecados, si no temiera que salieran huyendo asustados o que se cayera la casa, les voy a contar para su bien espiritual. Este sueño lo tuve hace algunos días. Figúrense que están conmigo a la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado, desde el cual no ven más tierra que la que tienen debajo de los pies. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. A esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento le es adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas 2 robustas columnas muy altas, poco distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium. El comandante supremo de la nave mayor, que es el romano pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para celebrar consejo y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitaneada y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. Restablecida por un momento la calma, el Papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso.
pero la borrasca se torna nuevamente espantosa. El pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior, todo en redondo, penden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas. Las naves enemigas dispónense todas a saltarla, haciendo lo posible por detener su marcha y por hundirla. Unas con los escritos, otras con los libros, con materiales incendiarios, de los que cuentan gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo, otros con los cañones, con los fusiles, con los espolones. El combate se torna cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútiles. En vano reanudan el ataque y gastan energías y municiones. La gigantesca nave prosigue segura y serena su camino. A veces sucede que por efecto de las acometidas de que se le hace objeto, muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura, pero apenas producido el daño, sopla un viento suave de las dos columnas, y las vías de agua se cierran y las brechas desaparecen. Disparan entre tanto los cañones de los asaltantes, y al hacerlo revientan, se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos, encendidos de furor, comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí que el Papa cae herido gravemente, inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarle y le levantan. El pontífice es herido una segunda vez, cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia de la muerte del Papa llega con la de la elección de su sucesor. Los enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas, y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a una áncora de la columna que ostenta la hostia, y con la otra cadena, que pende de la popa, la sujeta de la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión. Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa se dan a la huida, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas al hundirse procuran hundir a las demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente a las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. Otras naves que por miedo al combate se habían retirado, que se encuentran muy distantes, continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que al desaparecer en los abismos del mar, los restos de las naves destruidas bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios pendientes de las mismas y allí permanecen tranquilas y seguras en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, don Bosco preguntó a don Rúa: «¿Qué piensas de esta narración?». Don Rúa contestó: «Me parece que la nave del Papa es la Iglesia, de la que es cabeza. Las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del pontífice son los leales a la Santa Sede. Los otros, sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía». Don Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto, y don Bosco nada dijo tampoco sobre este particular. Solamente añadió: «Has dicho bien, solamente habría que corregir una expresión. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Los enemigos de la Iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si pudiesen.
Solo quedan 2 medios para salvarse en medio de tanto desconcierto: la devoción a María y la frecuencia de sacramentos, comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás siempre y en todo momento. Buenas noches. Este sueño, que como hemos dicho, quizá es el más conocido y uno de los más interpretados, sí que nos ofrece una clave a través de Don Rúa y de Don Bosco, que hace la matización, para entender qué representa, ¿no? Y parece como que la pieza fundamental, y normalmente cuando se interpreta este sueño, un poco lo que todo el mundo intenta descifrar es quién es el Papa, ¿no? Ese Papa que está ahí, que está dirigiendo y capitaneando la nave principal, que reúne en 2 ocasiones a los otros capitanes de los barcos que acompañan, que cae herido una vez y que finalmente muere, ¿no? Y han salido pues muchos nombres a lo largo de la historia. Siempre que se ha interpretado este sueño, siempre se ha buscado la forma de poner nombre a este pontífice. Pero Don Bosco no lo revela, y tampoco Don Rúa. Ninguno de los dos hace referencia a quién es. Y yo, pues leyendo este sueño, hubo un momento en el que pues me vino una idea. Y la idea, y lo que para mí es la clave para interpretar correctamente este sueño, es la respuesta que da Don Bosco a Don Rúa. Él dice que las naves de los enemigos son las persecuciones. Esto puede parecer a simple vista evidente, pero esconde, como yo digo, la interpretación del sueño. El sueño no se refiere a los últimos tiempos. El sueño se refiere a toda la historia de la Iglesia. Cuando Don Bosco dice las naves de los enemigos son las persecuciones, no está hablando de un momento concreto, sino que está hablando de todas las persecuciones que se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia. Obviamente, la batalla final pues sí que hace referencia a los últimos tiempos, podríamos decir de forma más concreta. ¿Pero qué nos da esto? Esto nos da una pista muy clara. Lo que nos está diciendo es que no es un papa concreto, sino que son todos los papas. Es el papado, podríamos decir, la piedra sobre la que se levanta la Iglesia. ¿Por qué esto es importante? ¿Y qué quiero decir con esto? Porque no es que haya un papa que muere, porque a lo largo de la historia ha habido muchos papas que han muerto y se han elegido a otros, ¿no? Pero aquí no habla de una sucesión de papas de capitanes que caen y solo habla de uno, ¿no? Entonces, al leer este sueño, lo que yo me he dado cuenta es que ese papa, que es el papado, en un momento cercano al final caerá en manos de los enemigos. Entonces, sí que es verdad que dice que entonces se reúnen los demás capitanes y nombran a otro. Pero sabemos que el triunfo de la Iglesia no va a ser un triunfo humano, no va a ser una primavera que cada vez crezca más y la Iglesia triunfe. Sabemos que el triunfo va a venir directamente de Cristo, que es el que va a vencer al último desencadenamiento del mal. Por lo tanto, ese papa que lleva y conduce a la barca hacia las 2 columnas no es un papa, sino que es el mismo Cristo. Y sabemos que es la victoria final porque cuando llega a las columnas, todos los enemigos huyen y acaban destruidos. Entonces, creo que es el simple hecho de que nunca se haya desvelado quién era el nombre del Papa es algo que entiendo que se conocerá o se entenderá y se interpretará, podríamos decir más acertadamente, en los últimos tiempos, cuando esto ocurra. Cuando los enemigos crean que han derrotado a la Iglesia porque habrán acabado con el papado y, los demás capitanes, capitanes de los barcos podían haberse rendido, podían haberse entregado al enemigo, pero no lo hacen. Permanecen firmes al capitán, a Cristo, y el cielo les recompensa enviándoles al Salvador, que viene, que desciende de las nubes y lleva a la Iglesia en el último tramo hasta pues, el reino de Cristo, que en el sueño está representado por las 2 columnas. Entonces, para mí ha sido pues un descubrimiento muy grande, ¿no? Y podríamos entrar
a valorar pues quiénes son más concretamente, ¿no? Pues esas naves que están alrededor, que no están en la barca principal, pero que sirven a la barca principal, que buscan la misma meta, que acompañan y son además, como dice el sueño, las primeras que entran en el espacio de las dos columnas, ¿no? Bueno, pues no sé si vosotros lo veis así también o qué podéis aportar también a este sueño. A mí me ha parecido muy interesante, desde luego, nunca me lo había planteado así y creo que es acertado porque, de hecho, siempre, si estamos pendientes de ese morbo de quién es quién, pues nos podemos perder la enseñanza principal. Tanto esto que has comentado, que a mí me parece muy acertado, como pues la importancia de las columnas, si se están persiguiendo las columnas hoy en día. Entonces, más que ver si tal papa amarró a las columnas o no, si tal papa... Pues, es muy típico hablar de Juan Pablo II aquí, porque es uno que es herido, pero luego sigue, pero claro, esto es bajar a cosas muy concretas y normalmente las profecías, los sueños, las visiones tienen un sentido, sí, cercano, pero también a la vez un sentido más amplio, como hemos visto tantas veces en las Sagradas Escrituras. Y yo pues centro mi mirada en dos cosas. Una, ¿tenéis idea de cuáles son las barcas que han estado observando todo y se unen ahí al final? Estaba pensando, no se me ocurre tampoco quiénes pueden ser, pero con esta visión más amplia, quizás son almas del purgatorio o son los judíos que se convierten en los últimos, no sé. ¿Qué habéis visto ahí? O son los que no dan la batalla cuando hay que darla y miran desde lo lejos. Sí, pero al final se salvan. Son los tibios de los que dijo el Señor. Sí, algunos se salvan, es verdad. No, pero aparte de eso sí que obviamente tenemos aquí el sueño es tan claro que el otro sacerdote pues lo interpreta prácticamente a la perfección, ¿no? Y el tema es, si miramos la iglesia hoy en día, pues estamos yendo hacia los pilares, estamos muriendo, ¿dónde estamos, no? Yo tengo muy claro que frente a los que creen que estamos en una primavera de la iglesia, que el espíritu se está donando, el espíritu sin santo, obviamente, que es como lo dicen, yo creo que claramente, y como ya hemos tratado yo creo que muy ampliamente en otros vídeos, precisamente nos estamos alejando de esas dos columnas, de la Eucaristía por tanto externa como internamente, en la forma de vivirla desde hace tiempo, en las aberraciones, sacrilegios que se cometen, en esta inculturación del rito, en tantas, pues eso, aberraciones directamente, no tienen otro nombre, que se cometen constantemente. Y al pilar de la Virgen, auxilio de los cristianos, pues más de lo mismo, ¿no? Hoy en día pues la Virgen es más silenciada que nunca, tanto sus mensajes, incluso las apariciones aprobadas por la Iglesia, son ahora puestas en duda, apartadas y con frases tan fuertes como las que hemos tratado en los vídeos de la aprobación, entre comillas, de Medjugorje y de la Virgen silenciada. Estas frases de que la Virgen no tiene que decirnos cuándo tenemos que hacer misa y estas cosas, ¿no? Con una frivolidad y un desprecio a la Madre de Dios increíble. Entonces yo anhelo que realmente se reconstruya el papado, que venga Cristo y realmente nos lleve a buen puerto. A mí me ha gustado la interpretación que has hecho, Dani, de lo del papado y yo lo veo así también, porque puede engañar un poco el hecho de que muere y enseguida enseguida se elige a otro. Pero claro, si lo ves en toda la historia de la Iglesia, ese momento es muy pequeño. Para nosotros pueden ser años, ¿no? Pero para toda la historia es un momento muy cortito. Y lo eligen los capitanes de las otras barcas. ¿Por qué? Pues porque una vez el papado ha muerto, solo tenemos una esperanza, ¿no? La única esperanza es que venga Cristo y lo restaure todo. Por eso lo eligen no porque lo elijan ellos, sino porque llaman al Señor, ¿no? Ven Señor Jesús, que es el grito que todos los cristianos que queremos ver reinar al Señor es el que hacemos, ¿no? Ven Señor Jesús. Y con ese grito es como elegimos nosotros al Señor como nuestro pontífice. Y de esa forma creo que se entiende el que los capitanes de las barcas eligen al nuevo pontífice. Y esa también es la alegría de los que creen que han destruido la Iglesia. Es lo que pasará, ¿no? Cuando el mal esté en su punto álgido, que se creen que ya han ganado, vendrá Cristo en un momento y los destruirá.
igual que cuando en la primera venida de Jesús, cuando los malos creían que habían ganado derrotando a Cristo, en 3 días, pum, resucita y ya está. Es que aquí ya la derrota será definitiva. Allí pues todavía tuvieron 2000 años para hacer el mal. Para terminar, yo quería fijar la atención en un detalle que también, pues, cuando lo leí, caí en la cuenta, y un poco también por cerrar este programa, como hemos hecho con los demás sueños también, vinculándolo a la Virgen, ¿no? Cuando este sueño ocurre, o sea, cuando Don Bosco sueña, que este sueño en 1862, hay que tener en cuenta que todavía no habían ocurrido las apariciones de Fátima. Sin embargo, él ve que una de las columnas está la Inmaculada Concepción. Entonces, vemos cómo no solo se vinculan ambos, sino que las apariciones de Fátima, digamos que sellan este sueño. Y podemos decir como que le ponen el sello de verificado, ¿no? Porque es la Virgen la que en Fátima dice que al final su Inmaculado Corazón triunfará. El triunfo está vinculado a que la Iglesia llegue a amarrarse al refugio que es ella, ¿no? A su corazón inmaculado. Entonces, me gustó eso, ¿no? Que realmente Don Bosco no sabía, lo podía intuir obviamente, pero no había escuchado que la Virgen había dicho que al final su corazón inmaculado triunfará. Y sin embargo, en el sueño ella ya aparece como una columna a la que es necesario aferrarse para llegar al destino final de la Iglesia, que es el reino de Cristo, ¿no? Por cerrar también con la otra columna, pues hay que ver, ¿no? Que esa Eucaristía que aparece en la columna, en ese momento triunfante de la Iglesia, pues ya no será el memorial de la cruz, como se celebra ahora, ¿no? Ya no será la renovación del sacrificio, sino que ahí sí que serán ya el banquete celestial, ¿no? Las bodas del Cordero en cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que pues en la misa siempre se repite, ¿no? Pues cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Cuando Él vuelva, entonces ya será verdaderamente esa celebración, que es lo que todos estamos deseando, ¿no? Que, como tú has dicho, Jesús, ven Señor Jesús, ven pronto Señor, ven Salvador. Entonces, bueno, simplemente por cerrar eso, ¿no? Que esas dos columnas es también lo que esperaremos cuando el Cristo vuelva y la Iglesia triunfe. Y esas serán las dos columnas por las que la Iglesia, después de pasar por la tribulación, después de seguir a su Maestro en su pasión y en su cruz, pues alcanzará la gloria final del reino. Pues le pedimos al Señor que venga pronto, que nos lleve, que comande esta barca que es la Iglesia verdadera de Cristo, la que sigue su doctrina, su palabra, la que busca cumplir su voluntad. Pedimos que capitanee y amarre esta Iglesia a su Eucaristía y a la Virgen María. La Virgen María a la que tanta devoción tuvo San Juan Bosco, especialmente en esta advocación de auxilio de los cristianos. Y nada, os damos muchas gracias por escucharnos. Esperemos que os haya gustado este programa que hemos puesto mucho amor y que hemos disfrutado nosotros también en prepararlo. Y os animamos a compartir en los comentarios pues lo que os haya podido inspirar el Espíritu Santo sobre estos sueños, otras ideas, otros sueños que hayáis leído y os hayan gustado, compartidlo con nosotros, que os leeremos encantados. Nos despedimos y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos, descárgate la app de La Iglesia que Ilumina y únete a nuestro canal de Telegram. Te esperamos con más contenido en laiglesiaqueilumina.com y nos vemos en el próximo episodio.